Saludos complejos, mente, cuerpo, espíritus, post-velo. Bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy tengo una canalización bastante casual que tiene que ver con ese tema que a muchos nos interesa con respecto a la estructura de la mente, la evolución del espíritu, la creación del camino negativo y positivo, polaridades, etc. Y es el velo del olvido. Esto es algo que ya he hablado en muchos de mis videos, porque, como ya dije, tiene que ver con la estructura de lo que es esta experiencia que está teniendo el creador. Y de hecho, en muchas de nuestras culturas y nuestras tradiciones que no, digamos, son basadas en la ley del uno o no en el material de Ra, se habla de cómo la conciencia se vela a sí misma, o Dios se vela, se esconde de sí mismo. Todo esto es el mismo mecanismo que estamos hablando ahorita con el velo del olvido. Entonces tenemos a la Confederación, que tiene una filosofía bastante sofisticada de lo que es la creación, y tenemos, por supuesto, lo que es nuestra realidad, nuestra experiencia con la cual podemos comprobar aquello que nos dicen. Así que vamos a adentrarnos a eso. Vamos a hablar sobre todo de la realidad de que el creador experimenta todo. Y vamos a escuchar la palabra creador bastantes veces. Ya verán por qué. Pero esta canalización es por Jim y es Gary quien está haciendo las preguntas. Así que voy a empezar con la pregunta que tiene Gary. Y dice: gracias por la oportunidad, Quo. Tenemos un par de preguntas de nuestro amigo Fox, que pregunta: en el libro que canalizó Carla, llamado A Book of Days, o un libro de los días, dice que los tratos de las dos polaridades están separados, siendo la polaridad negativa la elección de separarse de la unidad positiva. Su pregunta dice: antes del velo solo había servicio a otros, o unidad positiva. ¿Es una elección real en tercera densidad permanecer en la unidad positiva, o la única elección real es la de separarse de la polaridad positiva y pasar a la polaridad negativa? Esto, para poner un poco de contexto, tiene que ver con la sensación de que antes del velo no había una necesidad fuerte de polarizarse, porque todo era explícito, todo se veía. Y la implementación del velo hizo que se tuviera que, a través de fe y voluntad, se tuviera que buscar la manera de uno entender quién es. Y eso generó lo que conocemos como la experiencia de tercera densidad en sensación de separación máxima, que es lo que estamos experimentando nosotros ahorita. Por eso es que de repente es tan interesante este tema, porque nos muestra ese mecanismo que nos limita la percepción de saber quiénes somos. Ahora, Quo va a dar una respuesta mejor de la que yo puedo dar para explicar todo esto, pero solo para que sepa que estamos hablando de la polaridad positiva y negativa como camino de regreso al creador. Quo dice: soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, hermano mío. Dentro de esta ilusión que experimentas ahora y que ha sido creada como tal debido a la existencia de lo que llamas el velo del olvido, hay de hecho una elección que puede hacerse y que debe hacerse si las entidades van a ser, digamos, graduadas en la cuarta densidad del amor y la comprensión. Esta elección, como sabes, es la de estar al servicio de otros o al servicio del yo. Ahora, en la superficie parecería que hay, de hecho, dos elecciones distintas en esta condición que ha resultado debido a la presencia y la implementación del velo del olvido por parte de aquellos logos que han sido, digamos, capaces de prosperar o beneficiarse de los logos anteriores que no tenían tal velo, que tuvieron alguna dificultad dentro de la ilusión de tercera densidad
de pastorear el rebaño a través de la tercera densidad, debido a una aparente falta de elección. Este velo del olvido implementado fue luego de que muchos logos, muchas estrellas, muchos soles, en esencia notaron que sus entidades de tercera densidad no evolucionaban rápidamente. Estaban, digamos, atascados dentro de tercera densidad por falta de estímulo para poder tomar la aparente elección, que es en este caso la vía positiva o la vía negativa. Kuo dice que esto aparentemente pudiera verse, o en la superficie parecería que hay dos elecciones distintas, pero vamos a ver que en realidad no son dos elecciones como tal. Esto es algo quizá un poco paradójico en cómo lo hablamos y cómo lo percibimos, así como decimos que somos Dios y sin embargo nos sentimos separados. Esto es parte de unificar o colapsar esta supuesta dualidad final, que es la última que queda antes de realmente sentir la iluminación de lo que esto es una sola singularidad experimentándose a sí misma. Fantástico, de verdad, esta comprensión final. Pero en el proceso aparente existe algo, digamos que elección, como dicen aquí. Por eso es que dicen, esta elección, como sabes, es la de estar al servicio de otros o al servicio al yo. Pero parecería que hay dos elecciones distintas en esta condición. Y esto es por la implementación del velo del olvido. Aquí es donde viene a potenciar el velo del olvido, básicamente esa experiencia a través de estas polaridades. Y vamos a leer el resto de lo que dicen. En realidad, en el sentido más amplio, digamos, cuando se observa el resultado de cada elección, la del servicio a otros y la del servicio al yo, a medida que cada agrupación de entidades continúa avanzando por el camino evolutivo, existe una clara diferencia entre cada elección. La separación es el polo opuesto a la comunión y a la entrada en la unidad. Y, sin embargo, cada polaridad trata del deseo de convertirse una vez más en el Creador único infinito. Los medios por los que se cumple este deseo parecen ser bastante opuestos y diferentes para la polaridad negativa, en el sentido de que pretende, y de hecho lo hace, separarse de todos los demás yoes y se compacta hasta el punto de parecer totalmente alejado de todo lo que le rodea. Y, sin embargo, hay algo que recordar, que no hay nada en movimiento que no haya sido hecho y que no contenga al Creador único. El Creador ha hecho todo lo que es y ha proporcionado libre albedrío en el sentido absoluto para cada porción de su propio ser, tanto las porciones que buscan irradiar el amor y la luz del Creador único, como las que buscan absorber el amor y la luz del Creador único. Y, sin embargo, ambas tratan con el amor y la luz del Creador único, con el propósito de volver a la unidad con el Creador único. Le dije que se acostumbraran a la palabra Creador único. A mí me parece innecesario tener que utilizarlo tantas veces, pero es una manera de... Es la personalidad de Kuo y la Confederación para enfatizar algo muy importante, ¿qué es el Creador único? Y aquí se los voy a empezar a vislumbrar para ustedes. Fíjense, lo primero, dicen que si vemos el resultado de cada elección, lo que es el servicio a otros y el servicio al yo, mientras más se avanza por el camino evolutivo, existe una clara diferencia entre cada elección. ¿Por qué? Porque inicialmente todos nos sentimos humanos, pero unos empezamos a decir, todos en realidad somos uno. Vamos a vivir esta experiencia como que si fuéramos uno. Si fuéramos uno, yo no te haría esto, yo no te haría aquello, yo te haría esto, yo te haría aquello. Yo te ayudaría de esta manera, yo no te controlaría, yo no te haría... Este tipo de relación se empieza a crear en una sociedad
que busca la polaridad positiva. Estamos buscando qué es lo que a ti te complace, qué es lo que a ti te da gusto. ¿Cómo te lo puedo brindar yo a través de mi ser, sin yo tener que sacrificarme? Obviamente. Y bueno, algunas personas se sacrifican y está bien, no hay problema. Ese es el camino positivo. El camino negativo dice, yo soy el creador. Ustedes son rebaño. Ustedes son unos idiotas que deben ser puestos en orden. Porque mírense ustedes tratando de amarse entre ustedes cuando la realidad es mucho más cruda que eso. La realidad es que, mira, yo soy quien tiene control sobre esto porque mis visiones me lo dicen y voy a ser dominante. Ahora, esto, conforme se va avanzando en el camino evolutivo, mientras más se polariza la entidad, más fácil se ve la diferencia entre lo que aparentemente es una elección. Pero no es realmente una separación, como vamos a ver. Pero eso se ve, se nota que la entidad se convierte cada vez más negativa, separada, controladora, y la otra se convierte mucho más positiva, unida, compasionada y con deseo de servir, de dar gusto a la otra persona, de darle placer, de darle beneficio. Esa es la polaridad positiva. Dicen, la separación es el polo opuesto a la comunión y a la entrada de la unidad. Eso es obvio. Sin embargo, cada polaridad trata del deseo de convertirse una vez más en el creador único infinito. ¿Qué quieren decir ahí? Bueno, tanto el negativo como el positivo están trabajando literalmente con la misma intención de convertirse en el creador único infinito, en regresar a esa esencia. Y para eso utilizan los medios de esta comprensión, que son la polaridad positiva o la negativa. En la negativa se pretende separarse y en la positiva unirse. Una de las cosas que también resaltan aquí es que hay que recordar que no hay nada en movimiento que no haya sido hecho y que no contenga al creador único. Mientras nosotros estamos en el camino positivo, la verdad es que yo no tengo mucho entendimiento de cómo el camino negativo se experimenta a sí mismo, pero puedo imaginar que es a través de la sensación de dominio, de control, de sensación de Dios, el Dios malvado de la Biblia, para ponerlo de alguna manera. Ese es el negativo. Y en el positivo uno se da cuenta, uno se entera de que, bueno, todo esto en realidad es el creador. Incluso los negativos son el creador. Y uno quiere, por deseo de servir, hacérselos llegar a ellos, mostrárselos. Y ellos obviamente no tienen el menor deseo de saber eso. Lo que quieren es seguir controlando en su camino negativo. Entonces hay que recordar eso. Siempre es el creador único en todo, incluso en aquellas cosas que te molestan del otro. Y esto es algo que a veces yo tengo dificultades con muy pocas personas en la comunidad. Pero esta comunidad espiritual ha engendrado muchísimo, vamos a decir que ha generado, mejor dicho, esa sensación de necesito un lugar que me proteja, porque yo soy una víctima del mundo. Y hay personas que no entienden que realmente todo es el creador. En pocas palabras, si tú eres el creador, toda esta creación es tuya y tú la estás experimentando. Por ende, cualquier sensación de separación, de rechazo, de víctima, de culpabilidad, lo que sea, todo esto en sí te está separando de ella. Hay personas que no entienden esta visión y todavía existen dentro del sistema de víctima y culpabilidad. Pero para eso hay que recordar que no hay aspecto de la creación que no contenga el creador único. Por ende, todo te está hablando a ti. Y bueno, luego se van con el trabalenguas de decir, el creador ha hecho todo lo que es y ha proporcionado libre albedrío en el sentido absoluto para cada porción de su propio ser.
Tanto las porciones que buscan irradiar el amor y la luz del Creador único, son las positivas, como las que buscan absorber el amor y la luz del Creador único, son las negativas. Y sin embargo, ambas tratan con el amor y la luz del Creador único, porque el Creador único es la conciencia pura, con el propósito de volver a la unidad con el Creador único. En esencia, es un viaje innecesario, digamos, porque siempre ha sido el Creador único, pero cuando se polariza, cuando se fractaliza en diferentes entidades, puede tener experiencias. Y esa es la idea de la creación como tal, tener experiencias. Ahora, continúan y dicen, en este sentido, parece que los elementos básicos de cada camino son los mismos. Es el medio por el que se manifiesta el deseo de cada polaridad lo que hace que los caminos parezcan diferentes. Pero debemos recordar, amigos míos, que mucho de lo que es una apariencia en cualquier aspecto o polaridad es una ilusión que existe con el propósito de ayudar a cada camino a progresar hacia su destino final. Toda la creación es una ilusión o una distorsión del Creador único para ayudar a las porciones del Creador único a viajar a través del Creador único con el fin de regresar al Creador único. Toda la acción, el pensamiento y el ser dentro de la creación única e infinita es un medio por el cual el Creador aprende más de sí mismo. Bueno, si se quedaron confundidos con el Creador único en el párrafo anterior, aquí nos dieron más todavía. Sin embargo, hay una clave muy importante aquí para todo lo que estamos investigando con esta canalización. Presten atención. Cuando dicen que parece que los elementos básicos, en el sentido de que el Creador único se está experimentando a través de estas polaridades separadas, parece que los elementos básicos de cada camino son los mismos. Sí, porque es el mismo Creador a través de ambas polaridades. Entonces, es el mismo elemento básico. Es el Creador experimentándose a sí mismo a través de separación o de unidad. Porque la sensación de unidad no es la misma que se siente en la infinidad, por así decirlo. O sea, es una sensación manifestada, por así decir. Yo sé que esto empieza a crear una especie de complejidad mental para decir, bueno, pero unidad es unidad, ¿no? Pero cuando se manifiesta por el lado positivo, es distinto que lo que se experimenta ya en la disolución total. Porque en la disolución total, la sensación de unidad no debe existir. No hay nada. Simplemente hay infinidad de potencial. Yo sé que esto suena un poco extraño para la mente, pero debe sonar extraño para la mente, porque la mente no puede ir más allá de esta creación. Ahora, el medio es el medio por el que se manifiesta el deseo de cada polaridad, lo que hace que los caminos parezcan diferentes. Aquí es donde está la diferencia, ¿sí? En apariencia, las polaridades parecen diferentes, pero son la misma, porque sabemos que es el mismo Creador. Cuando vemos a una entidad negativa, hay que ver al Creador en ella. Y hay que regocijarse en eso, porque estamos viendo que somos nosotros mismos jugando con nosotros mismos, engañándonos. ¿Sí? Esa es la polaridad negativa. Es todo un juego. Los niños hacen esto de manera perfecta y lo pueden ejercitar en su mente cuando están jugando con dos juguetes y uno es el malvado y el otro es el bueno. Y nosotros de alguna manera perdemos esa sensación, esa posibilidad de jugar de esa manera y nos creemos que la vida es muy seria. Los niños lo saben. Vean un niño, normalmente un niño que juega, o las niñas también, como quieran, que quieran jugar con conflictos o con romances también, ambas polaridades. En un conflicto hay un héroe y hay un villano y el niño encarna ambas. En un romance hay dos polaridades distintas también, encontrándose, sumergiéndose en ese amor, en esa unidad de estas dos, de esta pareja, estos dos personajes que crea el niño o la niña y los envuelve en ese amor. El niño sabe ser esto, se está engañando a sí mismo, pero no se está engañando con malicia, se está engañando para disfrutarse.
Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero no nos damos cuenta y pensamos que es realidad, que las entidades negativas son aquellas que debemos prestarle atención para evitarlas. Te estás evitando a ti mismo. Del mismo modo, la entidad positiva debe ser el camino, la gloria de expresión positiva, de amor y unidad. Bueno, noten lo que dice Quo al respecto. Dicen, debemos recordar que mucho de lo que es una apariencia en cualquier aspecto o polaridad es una ilusión que existe con el propósito de ayudar a cada camino a progresar hacia su destino final. Esto revela, presten atención porque esta es la parte más importante, esto revela lo que es el creador. Cuando dicen que nos recuerdan que mucho de lo que es una apariencia en cualquier aspecto o polaridad, mucho de lo que es una apariencia es una ilusión. En pocas palabras, esta idea de que hay un camino positivo para poder llegar al creador y hay un camino negativo para poder llegar al creador es una ilusión. Una ilusión no en el sentido, una vez más, de engaño, es la ilusión del juego del creador. Me explico mejor. La idea de que el camino positivo te lleva al creador o que el camino negativo te lleva al creador es un juego, es una ilusión. Ninguna de las dos te lleva, pero crea la ilusión de experiencia a través del proceso de elevar a un complejo mente, cuerpo, espíritu a su totalidad. ¿Y quién lo está haciendo? El creador. No hay más nadie que juegue este juego. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna entidad, pero el creador se invierte tanto, se pierde en este sueño, que dice, estoy en búsqueda de ese creador, que realmente soy yo. El juego es perfecto porque al final se da cuenta que no había nada que buscar en realidad, era yo mismo. El juego ha terminado y vuelve a ser el mismo creador. En este proceso, sin embargo, noten el punto de que el creador siempre está presente. Por ende, cuando nosotros salimos del juego positivo y negativo, repito, cuando salimos del juego positivo y negativo, ¿con qué quedamos? Con nuestra propia esencia, con el creador. Por eso es que adoro mis enseñanzas, por eso es que adoro poder mostrarle esto a las personas. Porque es tan obvio que el creador está presente aquí, a todo momento. Pero es nuestra mente la que dibuja un camino, un patrón, una polaridad que dice, tenemos que continuar por este camino. Y la realidad es que no tenemos que hacerlo. Podemos quedarnos tranquilos aquí y disfrutar del creador ya. No hay que llegar a séptima densidad. No hay que cumplir con el grado 33 masónico. No hay que pasar por iniciación y por sanación y por todo esto. Todo eso es el juego. Y mientras nosotros ignoremos nuestra realidad, vamos a estar en el juego. Ahora, ¿estoy diciendo que no deberíamos estar en el juego? Para nada, porque eso es lo que crea experiencia. Y la experiencia se está creando a través del complejo mente-cuerpo-espíritu, que es esto. Pero mientras más estamos conscientes de que estamos conscientes, más nos acercamos a esa sensación de ecuanimidad, que en realidad es lo que somos, y no el juego, no la ilusión. Continúan y dicen, en la situación que existía antes del velo del olvido, parecía que no había tanto libre albedrío disponible para las entidades de tercera densidad, aunque estas entidades en sí mismas eran cada una capaz y libre de hacer elecciones con respecto a cada aspecto de su viaje espiritual. Sin embargo, podría decirse que, debido a que no había velo, no había oportunidad de proceder tan rápidamente como fue posible después de la implementación del velo del olvido. Porque cuando no es fácilmente aparente para una entidad de tercera densidad que es el creador único, que todas las facetas de unidad, de amor y de luz que pertenecen al creador único y a cada una de sus porciones no son obvias, entonces es que la entidad de tercera densidad debe trabajar
en el sentido consciente para ejercer su propia voluntad y fe en que tales posibilidades son verdaderas y pueden ser comprendidas por cada entidad. Este es un proceso arduo, amigos míos, que lleva muchas, como saben, encarnaciones para lograr esta polarización en la conciencia, que es en realidad la acción de cada entidad de tercera densidad, después de que se implementara el velo del olvido. Aquí están regresando a la parte de la pregunta donde tiene que ver con el velo y cómo eran las entidades antes. Antes las entidades no tenían una motivación para poder polarizarse rápidamente y regresar a la sensación de unidad. Era una tercera densidad muy lenta y repetían muchas veces. No había problema de repetir tampoco porque era la misma experiencia de saber que somos uno, que estamos conectados. Y fue esta implementación del velo lo que hizo que las entidades se polarizaran más rápidamente. Porque a través de esta pérdida aparente de conexión con el todo es que la entidad empieza a buscar y empieza a buscar con más vehemencia, con más deseo, con más intensidad. Y a través de su propia voluntad y fe se da cuenta de que tales posibilidades son ciertas, de que somos uno con el todo. Esto era más fácil cuando vivíamos de la tierra, cuando estábamos dependientes de la naturaleza. Y lo podemos ver porque todos nuestros ancestros en sus diferentes culturas se daban cuenta de que teníamos que vivir en armonía con el planeta. Eso es un gran indicio. Obvio, no termina ahí. La investigación filosófica del ser es la única que lleva a la comunión directa y única que existe con el Creador. Y eso fue explorado, por supuesto, por todos nuestros ancestros en el pasado. Y era la ilusión del juego lo que creaba en esencia esta diversidad de sociedades y experiencias posibles. Así que podemos ver cómo la sabiduría existe siempre en tercera densidad para uno poder revelar quién es o qué es, y cómo al mismo tiempo lo mismo que potencia la búsqueda del ser, que son los resultados filosóficos de nuestros grandes maestros, del reconocimiento del ser, ese mismo velo que potenció este reconocimiento y esta belleza de poder atravesar el velo del olvido a través del reconocimiento del yo, es el mismo velo que está causando esta polaridad positiva y negativa, porque la gente que se polariza de manera positiva está, como estamos viendo ahorita, en este proceso de cuidar su energía, de unirse a otros para poder ser uno con los demás, a este camino positivo. Esta es la experiencia del Creador, porque estas personas no existen. En realidad es el Creador comunicándose consigo mismo a través de diferentes velos, de separaciones, porque la separación existe siempre, al menos en sus distintos aspectos, en todas las densidades. La real unión existe únicamente en la disolución de toda experiencia, en la disolución de todo lo que se experimenta. Y por eso es que a mis estudiantes les arrojo esta palabra inventada mía, que es imperiencia. La sensación o la imperiencia es aquello que tú experimentas sin experiencias, porque experiencia es algo que experimentas al exterior, a través del exterior. Imperiencia es aquello que está a través del interior, lo cual no tiene esas cualidades objetivas de la experiencia. Y es posible, es completamente posible, porque como ya dije, ¿acaso el Creador no está jugando a todo esto? Entonces, en mi juego, ¿dónde está el Creador? ¿Cómo puedo ver el Creador? Y eso es lo que me apasiona a mí, por supuesto, de poder compartir esto con ustedes. Ahora, continuamos en los últimos párrafos donde dicen: todo el ensayo y error
el sudor espiritual, digamos, que se ha gastado intentando dar un sentido coherente al patrón de vida, es lo básico del proceso de polarización. Aquí es donde el progreso, irónicamente y paradójicamente, es más rápido. Cuando la verdad está oculta al ser de tercera densidad, entonces hay que intentar encontrar la verdad. Y si esto lleva un momento, o una vida, o una serie de vidas, aún así el progreso es mucho más rápido con el velo puesto que sin él. Porque sin velo, ¿cuál es la motivación para cambiar las condiciones que se observan para hacer de unidad donde cada uno es el creador? No hay miedo o amor tan grande como para motivar un cambio de actitud o posición. Una vez más, para poder ayudar a discernir lo que es esta aparente división del creador, pueden ver al creador en la parte baja de una gráfica que abarca todo, y hay una posible elección por la cual se va a experimentar. Dos canales, dos tubos, uno en unidad y otro en separación. Es el mismo creador experimentando ambos tubos, porque al final está, como si fuera un toroide, con dos tubos a los lados, está el mismo. Y a través de estos canales positivos y negativos se experimenta en sus diferentes densidades, en sus diferentes expresiones. Y todas estas expresiones son lo que crea la identidad de ser una entidad separada, en progreso, en camino, en mejora. Por eso es que en Zen decimos, nadie mejora nunca, porque nadie en realidad ha existido. Por ende, no hay mejora. Lo que hay es un proceso. Y cuando tú te das cuenta de que tú eres un proceso y no una persona, la liberación mental es automática. No hay tal cosa como una entidad en evolución. El creador está experimentando un proceso que aparentemente parece ser evolutivo. Pero ¿cómo puede ser una evolución si llega al mismo sentido o al mismo punto que donde partió? Esta es la gran paradoja de la mente, del ser que está en evolución. Y yo sé que muchas preguntas aquí se están cocinando en términos de, Gabo, entonces no debo polarizarme positivamente. Y mi pregunta es, ¿quién pregunta? Ahí está la respuesta. Si ven, esto de enseñar es más propiamente una guía por la mente de la persona que una enseñanza, porque no hay nada que enseñar. Tú nunca le puedes enseñar nada a nadie que ya no sepa. Y por eso es que mis enseñanzas en realidad es tomar de la mano a la persona para poder llevarlo a navegar su propia experiencia y llevarlo a esa imperiencia, lo cual es el objetivo principal y final, el comienzo y el final, el alfa y el omega. Pero hablando de alfa y omega, estamos llegando al final de esto, así que vamos a leer el último párrafo que por supuesto nos deja una pregunta muy buena. Kuo dice, por lo tanto, diríamos que es una cuestión de perspectiva que uno puede ver desde la distancia, digamos, que revela que en verdad la única opción para todas las entidades, antes o después del velo, es volver al creador único, para tener muchas experiencias en este viaje a casa. La pregunta entonces es, ¿se debe implementar algún medio que acelere este viaje? Porque todos acaban aprendiendo, algunos más rápidamente que otros. Aquí me encanta cómo se pone en cuestionamiento el hecho de que si tenemos que ayudar a los demás, tenemos que crear algún tipo de medio por el cual se pueda acelerar este viaje de regreso al creador. Esta no es una respuesta que yo pueda dar, no es una pregunta que uno pueda responder en sí. Si es una de esas preguntas como para filosofar entre nosotros o internamente, poder ponderarla. Como al principio dicen, diríamos que es una cuestión de perspectiva que uno puede ver desde la distancia
que revela que en verdad la única opción para todas las entidades, antes o después del velo, es volver al Creador único, para tener muchas experiencias en este viaje a casa. Entonces es una elección de la mente manifestada del complejo mente-cuerpo-espíritu del Creador, ver cómo se experimenta a sí mismo, si se disuelve automáticamente en tercera densidad, si pasa por los procesos de cuarta y quinta y sexta para volver, si es necesario todo esto. Todo esto es parte de un juego. El Creador es un bebé o un niño con una imaginación evidentemente infinita. Y lo que estamos experimentando es el sueño de este Creador, de esta sensación de ser, de querer explorarse, de imaginarse en todos los aspectos posibles. Y lo único que resta ante esta visión es relajarse y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque tú no necesitas llegar al Creador. Esta es una ilusión de la mente. Tú ya eres el Creador, porque tienes presencia, porque tienes eseidad, porque tienes conciencia. Así que todo esto en realidad se puede resumir a que el camino positivo y el camino negativo son medios por los cuales el Creador tiene experiencia, y cada quien va a vivir las experiencias necesarias que sean adecuadas para el Creador, porque nosotros como entidad no existimos y le estamos dando órdenes al Creador. El Creador se experimenta a sí mismo a través de las experiencias que vienen. Y aunque sé que hay preguntas de determinismo y libre albedrío y todo eso, esto ya es una exploración mucho más profunda. Pero lo que sí les puedo decir es que el Creador es libre albedrío y tú eres el Creador. Nunca te confundas con el ser separado. El ser separado es el que pregunta, el Creador el que experimenta. Con esto llego al final de este episodio. No al final de esta canalización, porque hay otras preguntas que son interesantes y que se desvían un poco de esta pregunta inicial, pero se mantienen, y al final hay otras preguntas. Las cubro en otro episodio. Aquí es donde les agradezco por escucharme, por resonar con esto, por ser parte de esta comunidad hermosa que tenemos tanto en YouTube, Facebook, Discord. Por cierto, Discord, te dejo un link aquí para que te unas si no te has unido a la nueva comunidad. Es fantástico. Así que, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad en Discord. Voy a estar promocionándola mucho más en los próximos meses o años incluso, porque la verdad que es fantástico todo lo que podemos hacer ahí y queremos que estés presente. Es una comunidad mucho más íntima. Así que, hey, ¿qué esperas? Haz clic aquí abajo en la descripción y nos vemos en Discord. Gracias y no será sino hasta la próxima.